Bienvenida mi queridas arañitas. En esta ocasión vamos a realizar un hermoso collar de Miyuki. Les va a encantar este hermoso resultado y tú también lo puedes hacer. Vamos a utilizar hilo búfalo o hilo Miyuki, 11 hilos de 70 centímetros cada uno. 11 hilos en total. También vamos a utilizar diferentes tipos de mostacillas. Tú puedes utilizar número 10. Sin embargo, yo tengo estas mostacillas número 8 que son un poquito más grandecitas de estos colores para hacer el diseño estilo animal print. También nuestra aguja de bisutería o aguja mostacillera perfecta para hacer este trabajo. Y no puede faltar nuestro hermoso telar. Yo tengo este, sin embargo, hay diferentes modelos y diseños. Aquí tengo los 11 hilos estilo Miyuki o búfalo y vamos a tomar desde la puntita, vamos a tomar medidas desde acá. Tenemos que tener todos los hilos del mismo largo hasta acá. En total serían unos 27 centímetros de largo. Desde la puntita hasta aquí marcamos 27 centímetros y allí es donde voy a colocar nuestro telar para hacer el diseño. Porque el espacio que dejamos, aquí tenemos este espacio, es lo que debemos también tener en cuenta para realizar un nudito. Así que voy a bajar como unos 5 centímetros por acá para dejar el espacio desde el rodillo hasta donde comienza el telar. Allí voy a hacer un nudito simple y sencillo para comenzar el tejido. Ahora, este nudito simple y sencillo que estamos haciendo, debemos sacar todos los hilos, que ninguno quede por fuera. Y aquí, en este nudo, es donde vamos a ubicar el rodillo. El rodillo de nuestro telar tiene como si fuera un clavito donde nos sostendrá para tener los hilos bien tensos. Se los voy a mostrar. Acá tenemos nuestro hermoso telar y en este rodillo en la parte de abajo tiene como una especie de clavito, así que voy a abrir los hilos y aquí donde hice el nudito es donde vamos a encajar nuestro clavito. Listo. Ahora cada uno de los hilos debe ir encajado en nuestro resorte. Cada uno tiene su ese espacio, así que vamos uno por uno a encajarlo en cada uno de los espacios de nuestro resorte. Así. Aquí tenemos uno y así vamos poco a poco colocando cada uno. Cuando tengamos cada hilito en su espacio, podemos hacer lo mismo en la parte superior, que también tenemos un resorte y nuestro rodillo. Cuando los organicemos, tendremos este hermoso resultado. Y aquí, en nuestro rodillo, tenemos que dar varias vueltas para que los hilos queden bien tensos y no se vaya a colocar aguadito. Tienes que colocarlo lo más tenso que puedas porque al realizar el diseño, tiene que quedar muy bien en nuestro telar cada mostacilla y no se salga de su lugar. Así que es muy importante tensar muy bien los hilos. Yo voy a realizar un nudito así, rodeando todos los hilos para que quede tenso. Ahora sí, luego de armar nuestro telar, tomaré un hilo como de 1,50 m y tomaré 20 centímetros desde la puntita. Después de los 20 centímetros comenzamos a colocar mostacillas. Estos 20 centímetros es para realizar el final, así que es muy importante que lo dejes. Acá tomaré el otro extremo del hilo y allí colocaré la aguja mostacillera, que es muy fácil de colocar porque se abre a la mitad y podemos colocar nuestro hilo así de sencillo. Ahora en esta aguja vamos a organizar todas las mostacillas. Voy a comenzar con las de color blanco. Aquí tengo las mostacillas de color blanco y la voy a colocar hasta donde tenemos los 20 centímetros. Aquí tenemos 10 mostacillas. Son 10 mostacillas porque hay 10 espacios, así que vamos a unir o vamos a colocar cada mostacilla en cada espacio. Miren que la coloqué las mostacillas de abajo hacia arriba para que encaje en nuestro telar. Así, miren, de abajo hacia arriba, por eso tengo mi dedito empujando las mostacillas hacia arriba para que quede tenso. No saco todo el hilo, recuerda que debes dejar 20 centímetros al principio. Luego regresaré por el mismo agujerito de la mostacilla, pero ojo, por encima de los hilos del telar, para que no se vayan a caer ninguna de las mostacillas, sino que queden allí bien organizadas. Volvemos a colocar 10 mostacillas en nuestra aguja y la vamos a volver a colocar de abajo hacia arriba, organizándola en cada espacio. Cada vez que colocas mostacillas será mucho más fácil de organizarla porque los espacios están separados como nosotros necesitamos. Sacamos todo el hilo hacia el lado derecho y apretamos bien.
Luego regresamos hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de las mostacillas que acabamos de colocar, pero por encima de los hilos del telar, para que quede así, ajustadita. Ahora vamos a colocar la cantidad de 14 mostacillas. Las 4 mostacillas restantes quedarán por fuera del telar, así, para que no se vaya a caer a la hora de regresar por el mismo agujerito de la mostacilla. Lo que debemos hacer es dejar una mostacilla por fuera. Vamos a sacar primero todo el hilo que quede bien ajustado. Luego dejamos una mostacilla por fuera y regresaré por 3 mostacillas que están por fuera. Miren, aquí tenemos las 4 mostacillas. Dejaré una por fuera y regresamos por estas 3 para que no se vayan a caer y por el resto de mostacillas que están ajustadas al telar. Así. Recuerden por encima de estos hilos del telar para que queden bien ajustaditas. Listo, quedó hermoso. Ahora colocaremos 16 mostacillas. Miren que aumenté 2 mostacillas. La anterior fueron 14. Luego 16. 2 mostacillas más. Ahora sacamos todo el hilo y la aguja hacia el lado derecho. Dejo las 6 mostacillas por fuera, así. Saco una sola, la última mostacilla, la dejo por fuera y regreso por el resto. Regreso por el mismo agujerito del resto de la mostacilla. Por encima de los hilos del telar, por el mismo agujerito de las mostacillas. ¿Ves? De aquí en adelante voy agregando 2 mostacillas por cada hilera. Si estas son 16, la siguiente hilera serán 18 mostacillas. En esta hilera de 18, miren que incluí 4 mostacillas de color negro para empezar a hacer este diseño estilo animal print. Ustedes deben observar para que puedan colocar o ordenar las mostacillas como les estoy mostrando. Luego de sacar todo el hilo hacia el lado derecho, regreso nuevamente por el mismo agujerito de la mostacilla. Recuerda dejar la última mostacilla a un lado y así podrás regresar por todas las mostacillas restantes por encima de los hilos del telar, pero por el mismo agujerito de la mostacilla. Sacamos todos los hilos que queden así bien apretaditos, bien tenso. Y luego vuelvo a colocar, en esta ocasión serán 20 mostacillas. La anterior fue 18. Agregamos 2 mostacillas más, serían 20. Miren cómo se está colocando nuestra primera manchita del animal print. Aquí ya la estoy diseñando. Coloqué más mostacillas de color negro y algunas de color marrón en el medio. Hacemos lo mismo, regresamos por la misma mostacillas hacia el lado izquierdo. Recuerda dejar afuera la última para que no se vayan a salir todas las mostacillas, así. Aquí poco a poco vamos a ir agregando y repitiendo los mismos pasos. Solo agregamos 2 mostacillas más. Si la anterior fueron 20, estas son 22. Así que no te vas a equivocar porque siempre son 2 mostacillas más. Lo importante es que observes cómo vamos ordenando las mostacillas para que tú la vayas colocando en el mismo orden y así las manchitas se vayan apareciendo. Aquí te estoy mostrando para que veas cuántas mostacillas de color blanco, cuántas de color negro y de color marroncito para que tengas este hermoso resultado. ¿Qué quieres hacerla de diferentes colores? Es válido. También la puedes hacer de diferentes colores y por supuesto que me encantaría ver el resultado. Por eso tenemos nuestro número de WhatsApp para que puedas contactarme. Así que aprovecha, participa en nuestro curso gratis, ¿sí? Es totalmente gratis, así que aprovecha esta gran oportunidad porque te enseño desde cero a hacer excelentes diseños, tips y consejos para que puedas hacer diferentes proyectos. Anímate y escríbeme. Acá, como puedes ver, estoy mostrando para que tú veas la cantidad de mostacillas que debes colocar en cada una de las hileras. Aquí estoy colocando o utilizando mi pinza para poder sacar toda mi aguja. Cada vez es un poquito más difícil porque son muchas más mostacillas que estoy colocando en cada hilera. Así que vamos poco a poco, con mucha paciencia, regresando el hilo y la aguja por las mostacillas. Aquí estoy mostrando para que puedas observar la cantidad de mostacilla que he colocado, de qué colores son y también puedes ubicar exactamente los colores en el mismo lugar para que vayas colocando estas hermosas manchitas. Recuerda, nuevamente lo digo porque es muy importante, dejar por fuera la última mostacilla para regresar por el resto de mostacilla. ¿Por qué lo hacemos?
porque la última mostacilla lo que va a hacer es que no permita que las mostacillas que quedan por fuera de nuestro telar se vayan a salir del hilo, sino que queden allí guindando y quede hermoso y original. Así que hazlo como le estoy indicando para que tengas un excelente resultado. Como puedes ver, cada hilera se le va a sumar 2 mostacillas. Si la anterior fueron 25 mostacillas, la siguiente se le va a agregar 27 mostacillas y así poco a poco 2 mostacillas en cada hilera. Muy bien, miren cómo está quedando. Aquí en esta hilera agregué varias blancas y en el medio negra para cerrar la manchita que tenemos acá. Debes copiar paso a paso cómo colocamos los colores en cada hilera para que puedas ubicar las manchitas como lo estoy haciendo yo. Y la cantidad de mostacillas, muy fácil. Comenzamos con 2 hileras de 10, luego las siguientes de 14 y desde las 14 en adelante solo agregamos 2 mostacillas por cada hilera. Así. Si te surgen dudas o preguntas, recuerda que tienes mi número de WhatsApp. Sí, puedes contactarme para responder todas tus dudas y así despejar todas las preguntas que tengas acerca de este diseño. Escríbeme desde ya y así disfrutarás de un hermoso diseño para enamorar a tus clientes. ¿Eres principiante? Solo debes seguir los pasos y ya verás que podrás lograr realizar tu propio proyecto, tu hermoso collar. Hay diferentes técnicas de cómo hacerlo. Yo lo estoy haciendo de esta forma y sé que te va a gustar muchísimo, así que manos a la obra. Acá vamos a seguir colocando las mostacillas y voy mostrando poco a poco cómo organizar los colores para que tú lo puedas copiar. Así que observa detenidamente. Un dato bastante curioso de este hermoso diseño es que yo estoy utilizando mostacillas número 8, que son bastante grandes y súper fácil de pasar nuestro hilo y nuestra aguja. Pero si quieres que se vea mucho más delicado, te recomiendo utilizar mostacillas número 10, que son súper más chiquititas. Claro, debes utilizar más cantidad para que te quede del mismo largo, pero no te preocupes si comienzas con 10 mostacillas y luego ir aumentando las mostacillas. Yo las fui aumentando de 2 en 2, primero de 14 y luego de 2 en 2. Tú puedes aumentar en 16, en 2 en 2 o en 3 en 3. Esto es dependiendo de tu gusto. Lo importante es que pongas a trabajar tu creatividad y muestres el resultado a toda la comunidad. Sé que me va a encantar el resultado y los colores que vayas a utilizar para tu hermoso collar estilo Animal Print. Así que manos a la obra. Como puedes ver, poco a poco, como cada vez las mostacillas quedan más largas, poco a poco voy pasando nuestra aguja. Así será mucho más fácil. Luego voy sacando toda la aguja y el hilo hacia el lado izquierdo. Sí que se enrede ninguna de las mostacillas porque si no, no va a deslizar. Así que aquí voy poco a poco sacando el hilo y la aguja. Así, miren cómo nos queda bien tenso. Aquí ya nos está quedando todo el flequillo de cada una de las hileras. Miren que solo voy aumentando 2 mostacillas por cada hilera. Aquí están quedando las manchitas de Animal Print. Y miren, aquí les estoy mostrando cómo colocar los colores para que ustedes tengan este mismo diseño. Pueden tomar captura, pueden observar varias veces el video si lo desean. Para regresar, no olvides dejar por fuera la última mostacilla para que no se caigan ninguna de ellas y te queden firmes. Aquí, poco a poco voy colocando y aumentando de 2 en 2. ¿Ves? Perfecto. Aquí voy dejando en la cámara unos segundos cómo voy ordenando las mostacillas para que tú puedas copiar el diseño y así te queden las manchitas del Animal Print así. Miren cómo queda en hilera. La última hilera es de 48 mostacillas. Recuerden, voy aumentando de 2 en 2. El resto vamos a ir reduciendo. Aquí ya voy reduciendo. Si son 48 la última, la que le sigue será de 46 mostacillas. Luego allí vamos a ir reduciendo 44 mostacillas, luego 42 mostacillas, luego 40 y así sucesivamente vamos a ir haciendo cada hilera reduciendo 2 mostacillas. Desde la hilera de 48 mostacillas vamos a ir reduciendo de 2 mostacillas hasta llegar a 10 mostacillas.
Miren, aquí le estoy mostrando brevemente cómo van quedando cada una de las manchitas y el orden que debes ubicar los colores para que tú lo puedas copiar a la perfección. Se ve hermoso. Recuerden, vamos a ir reduciendo 2 mostacillas. Al regresar hacia el lado izquierdo, dejas la última mostacilla por fuera para regresar todo el hilo y la aguja. Aquí ya tenemos las últimas 2 hileras de 10 mostacillas y ahora vamos a reducir 2 mostacillas más, pero en esta ocasión al principio y al final. Y vamos a pasar varias veces el hilo por las mismas mostacillas, por encima del telar, luego por debajo del telar, para que los hilos que queden a los lados se puedan ajustar y hacer esta forma triangular que es la terminación. Mire, así. Voy reduciendo. La primera era 10, luego 8, ahora son 6. Ahora, luego de los 6, aquí voy sacando del resorte para que vaya reduciendo perfectamente. Coloco 4 mostacillas para que ajuste de lado y lado. Paso varias veces por el mismo agujerito de la mostacilla y pueda ajustar los hilos de lado y lado. Apretamos, sacamos del resorte para que sea mucho más fácil ir reduciendo. Ahora coloco solo 2 mostacillas en el medio y los hilos de los costados vamos a ir apretando para que se vaya ajustando y haciendo esta forma triangular. Luego de estas dos solo colocaré una sola mostacilla en todo el centro. Miren que voy sacando porque vamos a ir apretando fuerte. Aquí puedes ir sacando nuestro hilo para que podamos hacer nudito festón. Miren por encima, regresamos por debajo y apretamos. No coloqué la última mostacilla porque ya no me queda espacio en el telar. Si ustedes tienen un telar mucho más largo, pueden colocar la cantidad de mostacillas que desees. Aquí tenemos el hilo de 20 centímetros que habíamos dejado, recuerdan al principio, es para ir reduciendo y hacer esta forma triangular que es la terminación. Aquí tenemos 8 mostacillas. Antes de colocar las 6, vamos a ir reduciendo de lado y lado. Las 6 mostacillas, pasamos los hilos de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, por encima y por debajo del telar, para ajustar los hilos que tenemos a los costados. Vamos a ir sacando los hilos del resorte para que se pueda ajustar a la perfección y pueda quedar perfecto nuestra parte reductora, así, de nuestro hermoso collar. Aquí tenemos 2 mostacillas, la ubicamos en todo el medio y vamos a ir pasando los hilos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha para que quede bien ajustadito. Cuando hagamos los nudos festón, podemos sacar nuestro diseño del telar y realizamos un nudito con todos los hilos de lado y lado para que quede perfecto. ¿Verdad que quedó muy lindo? Aquí ya lo volví a colocar en telar y voy a separar estos hilos en secciones de 3. 3 secciones para hacer un trenzado. Aquí tengo el trenzado y al final realicé un nudito. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Secciones de 3 hebras y realizo un trenzado. Un trenzado normal como hacemos con nuestro cabello hasta tener el largo de todos los hilos. Para que no se desarme realizas un nudito en las puntas, luego cruzas estos hilos que hemos trenzado así por encima y con una hebra, puede ser de hilo chino que tengas disponible de color blanco, vamos a hacer el cierre. Para el cierre yo voy a utilizar este tejido de nudo plano muy conocido. Si no conoces esta técnica, puedes buscarla en nuestro canal de Aprendí Emprende con Fabi, donde hago cierres para pulsera con nudo plano. Aquí yo estoy haciéndolo para nuestro collar y lo voy a hacer largo para que quede perfecto. Cuando termines, cortamos y sellamos. Siempre les digo, mis queridas arañitas, que el sello lo ubiques encima del tejido, que no toque los hilos del collar, para que estos puedan deslizar sin dificultad. Vamos a ver si desliza, alándolo de lado y lado, vemos cómo abre y cierra. Así que quedó perfecto, puede entrar en nuestro collar y queda bastante llamativo. ¿No lo crees? Es muy fácil de hacer, así que manos a la obra. Recuerda, preguntas o dudas, puedes escribirme a nuestro WhatsApp. Nos vemos en un próximo video.